Hoy deseo referirme a la bendición de la sabiduría. Para ello te invito a ir conmigo al pasaje de Proverbios capítulo 21, versículo 20, donde leemos lo siguiente en la Biblia de las Américas. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El aceite se refiere aquí a la sabiduría. En aquel tiempo bíblico, el aceite era un tesoro precioso que se encontraba siempre en la casa de una persona sabia. Naturalmente que hoy en día las cosas son diferentes, pues contamos con electricidad y otros medios modernos, pero espiritualmente hablando, nosotros, los creyentes, también somos sabios porque tenemos el aceite espiritual. Muchos de nosotros conocemos la parábola de las 10 vírgenes, de la cual nos habla el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mayormente se utiliza esta parábola para decir que hay creyentes que no tienen suficiente aceite del Espíritu Santo y por esa razón habrán de quedarse sobre la tierra cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Sin embargo, el aceite de esta parábola no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, sino con la sabiduría o la ignorancia de aquellas vírgenes. Si bien en muchos pasajes de la Escritura el aceite representa al Espíritu Santo y especialmente a su unción, este tiene también otra aplicación. En el caso de la parábola de las 10 vírgenes, tiene que ver con sabiduría. Te invito a considerar conmigo esta parábola y para eso vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25 para leer allí los versículos 1 al 10. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Biblia de las Américas. La primera cosa para tener en cuenta al leer este pasaje es la palabra entonces, la cual es un adverbio que indica una secuencia u orden cronológico. En otras traducciones, este pasaje comienza diciendo después de esto. Eso quiere decir que viene después de los sucesos relatados en el capítulo anterior. El capítulo 24 habla del arrebatamiento. Por lo tanto, al comienzo del capítulo 25, la iglesia ya no estará sobre la tierra. Dicho de otra manera, después del arrebatamiento, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, etc. Por eso, esta parábola no tiene nada que ver con el arrebatamiento de los creyentes, sino con aquellos que son sabios o insensatos en el último tiempo. Es más, esto se refiere específicamente a Israel. Es muy importante entender que a pesar de que este pasaje no se refiere a nosotros los creyentes, podemos sacar enseñanzas provechosas para nuestra vida espiritual. Y esto es así en cuanto a toda la palabra de Dios. Si bien hay muchos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, que no tienen relación directa con nosotros como creyentes del nuevo pacto, pueden impartirnos enseñanzas provechosas. Como dije anteriormente, este pasaje tiene que ver con sabiduría y en especial una sabiduría que podemos adquirir en estos últimos días de la historia. Esta es la bendición del aceite, otra de las bendiciones de la lluvia tardía. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Prestemos atención a lo que significan estas lámparas. ¿Para qué se utiliza una lámpara? Para iluminar. Otra cosa importante para tener en cuenta es que habla de vírgenes que pertenecen al cortejo nupcial y no de la novia o futura esposa. Nosotros los creyentes somos la esposa de Cristo y de ninguna manera pertenecemos al grupo
tiempo que conforman el cortejo nupcial. Es interesante ver también que aun aquellos que interpretan erróneamente este pasaje y lo asocian con la Iglesia de Cristo, se ubican casi siempre en la categoría de las insensatas. Eso muestra que la naturaleza humana tiene la tendencia de pensar primeramente lo negativo. Muchas veces, cuando leemos en la Biblia algo positivo y bueno en relación a algo negativo y malo, inmediatamente nos ubicamos del lado de lo negativo. En este caso, a casi nadie se le ocurre pensar que pertenece al grupo de las vírgenes sabias, sino que, por el contrario, al de las insensatas y a aquellas que no actuaron correctamente. Generalmente tendemos a pensar primeramente lo negativo, y esto es completamente erróneo. Dios no nos dio su palabra para que nos sintamos como perdedores y fracasados. Además, nuestra posición en Cristo solo nos otorga victoria. Amén. Por eso, permíteme darte un consejo útil. Cuando leas un pasaje de la palabra de Dios, donde se compare lo bueno y lo malo, ubícate siempre en el lugar de lo bueno. Deberíamos ver primero lo positivo. Sin embargo, la naturaleza humana tiende a concentrarse en lo negativo. Dios no nos dio su palabra para que nos concentremos en las cosas negativas. Es más, Él no nos dio su palabra para advertirnos de cosas negativas, sino primero y principal para mostrarnos nuestra identidad en Cristo y todo lo que poseemos en Él. Naturalmente que en la palabra de Dios hay advertencias a las que tenemos que prestarles atención, pero el propósito principal de ella es mostrarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando leemos la palabra desde la perspectiva de nuestra posición en Cristo, tenemos sabiduría. Continuemos leyendo este pasaje, el cual, por medio del aceite en las lámparas, hace una comparación entre la sabiduría y la insensatez. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras». Acabamos de leer varias veces las palabras lámparas y aceite. ¿Cómo puede ser posible que algunos piensen que esto tiene que ver con el Espíritu Santo? El aceite representa aquí la sabiduría, la luz de una lámpara que ilumina. En el tabernáculo, el aceite se usaba para el candelabro o menora, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra, y no con el arrebatamiento de los creyentes, lo cual sucederá antes. Esto sucederá en el tiempo de la gran tribulación. Las vírgenes sabias les dicen a las insensatas: «Id más bien a los que venden y comprad aceite para vuestras lámparas». En ninguna parte de la Biblia encontramos que el Espíritu Santo pueda ser adquirido por dinero. Hubo uno que intentó hacerlo y se metió en serios problemas. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, relata el caso de un tal Simón que ejercía la magia, y asombrado por los milagros que veía por mano de los apóstoles, intentó comprar el poder del Espíritu Santo por dinero.
pero se enfrentó a la categórica respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Biblia de las Américas. La Biblia nos dice que hay una cosa que podemos adquirir y es sabiduría. En Proverbios 23:23 leemos: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Biblia de las Américas. La sabiduría puede ser comprada o adquirida, pero el Espíritu Santo de ninguna manera. Por lo tanto, es más que claro que el aceite de las lámparas de las vírgenes no tienen absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo, sino con sabiduría o insensatez. Sabiduría o insensatez. ¿Cierto? La Biblia nos dice que podemos adquirir sabiduría. En Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 7, leemos: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones, y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Biblia de las Américas. Es más que claro que la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con la comparación entre la sabiduría y la insensatez, ¿verdad? Y la insensatez, ¿verdad? La sabiduría puede ser adquirida y también la sabiduría espiritual. Algunos se puede preguntar: ¿es posible adquirir sabiduría del Señor como si fuese un negocio, como si la comprara por dinero? Naturalmente que no. En el reino de Dios no se puede adquirir absolutamente nada por dinero. Sin embargo, hay una manera de adquirir lo que necesitamos. Tú debes saber ahora cómo adquirir sabiduría de parte de Dios. ¿Cuál es la moneda, si se puede decir así, que utilizamos en el reino de Dios para adquirir lo que necesitamos? Nuestra humildad. ¡Aleluya! La cual viene a través de la fe. Tenemos que entender primeramente el significado de la palabra adquirir o comprar, que utiliza este versículo de Proverbios en relación a la sabiduría. En el idioma hebreo, casi todos los verbos parten etimológicamente de 3 letras. En este caso, el verbo adquirir o comprar es la palabra caná, en español caná, y está compuesto por las 3 siguientes letras: G, o sea, H-E, Nun y Kof. Debemos recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda, por lo tanto comenzamos con Kof para terminar en la G, o sea, H-E. Como ya sabemos, en hebreo, cada letra es un pictograma y tiene un significado especial. La letra Kof, de acuerdo a su ilustración, significa el menor o el más pequeño. La letra Nun representa una semilla o simiente. Y como ya sabemos por enseñanzas anteriores, la letra G, en español H-E, representa la gracia o favor divino. La letra G es la quinta del abecedario hebreo y por eso el número 5 también nos habla de la gracia. Por lo tanto, de acuerdo al significado de las letras que definen la palabra adquirir o comprar, podríamos decir que la humildad es la semilla por la cual adquirimos el favor y la gracia de Dios. Dicho de otra manera, en el reino de Dios no podemos adquirir sabiduría por medio de dinero, sino a través de la humildad. Reconocer que somos menores o más
más pequeños, es humillarnos delante de Dios, es reconocer que necesitamos sabiduría. Precisamente allí es donde comienza la sabiduría, cuando reconocemos que no la tenemos, que la necesitamos, cuando reconocemos humildemente que no sabemos, que necesitamos sabiduría, estamos reconociendo que Dios es superior a nosotros. Por medio de este reconocimiento, estamos sembrando la semilla que luego producirá el fruto de la sabiduría, la cual proviene del favor divino. La gracia divina en sí misma es sabiduría. Aquellos que reconocen humildemente su incapacidad y aceptan la gracia divina son personas sabias. Por otra parte, todos aquellos que se basan en su propia justicia son insensatos, pues no hay manera alguna de adquirir sabiduría divina por medio del esfuerzo humano. Por lo tanto, sembremos aquello que no tenemos o que no poseemos. Esta es precisamente la cuestión. Reconocer humildemente que no sabemos es la semilla para adquirir sabiduría y favor. Vayamos humildemente delante del Señor, reconociendo su superioridad para pedirle sabiduría. Esa es la manera de sembrar esa semilla que luego producirá fruto. Si pensamos que lo sabemos todo, nunca habremos de pedirle a Dios sabiduría. Estaremos en una posición de orgullo y altanería. En los tiempos actuales, cuanto más estudiamos y nos preparamos intelectualmente, tanto más difícil se nos hace reconocer con humildad que necesitamos la sabiduría de Dios. Naturalmente que no es así en todos los casos, pues hay personas muy intelectuales que son muy humildes a la vez. Sin embargo, una gran preparación intelectual es mayormente un obstáculo. Generalmente las personas más simples y menos intelectuales son las que más rápidamente reconocen que les falta sabiduría. Por otra parte, independientemente de la preparación intelectual que tengamos, sea mucha o sea poca, para todos nosotros rige el mismo principio, a saber, todos necesitamos sabiduría. Si todos nosotros hubiésemos pedido más sabiduría divina, nos hubiéramos evitado unos cuantos fracasos y desilusiones, pero gracias a Dios no es demasiado tarde para comenzar a hacerlo. Jesús es nuestro Salvador y Él no nos concede solamente salvación eterna, sino que nos salva en todas y cada una de las situaciones difíciles que atravesamos. Nos ayuda en cada una de ellas. Cuando levantamos nuestra mano como señal de que nos estamos ahogando, Él viene a socorrernos y evita que sucumbamos. Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Para recibir su socorro, tenemos que admitir humildemente nuestra inferioridad. El apóstol Pablo dice que la sabiduría de este mundo es insensatez a los ojos de Dios. 1 Corintios 3:19. El Señor nos puede exaltar cuando venimos humildemente delante de Él, reconociendo nuestra propia incapacidad. Eso es lo que hizo Salomón. Cuando él tuvo que asumir el puesto de rey, el cual había ocupado anteriormente su padre David, oró a Dios pidiéndole sabiduría. Vamos a considerar ahora el pasaje de Primera Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir
discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Biblia de las Américas. La traducción Biblia textual lo formula de la siguiente manera: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Cuando tenemos un corazón que sabe escuchar, recibimos sabiduría de manera constante y continua. Hagamos de esto un motivo de oración. Pidámosle al Señor un corazón que sepa escuchar, un corazón abierto que sabe escuchar, sabe distinguir cuál es el camino a seguir en cada situación. Mientras nos estemos preguntando qué debemos hacer o qué decisión tenemos que tomar en determinada situación, cualquiera que ésta sea, y estemos inseguros y dubitativos, no tenemos la sabiduría necesaria. Un corazón sabio entiende perfectamente cuál es el tiempo correcto o adecuado para cada cosa. Por otra parte, la duda o inseguridad al momento de tomar determinadas decisiones es un indicativo que necesitamos recibir sabiduría. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y esperar el momento propicio hasta estar seguros y evitar así los errores. El corazón sabio conoce perfectamente cuándo es el tiempo correcto o adecuado para cada cosa. Cuando escuchamos la voz de Dios en nuestro interior, tenemos la seguridad de que es el tiempo exacto para tomar las decisiones correctas y acertadas. Salomón le pidió a Dios que le diera un corazón que supiera escuchar. Como hijo del rey David, Salomón había tenido el privilegio de recibir la mejor de las educaciones y preparación intelectual que podía. A pesar de que era muy joven cuando asumió la corona, podríamos decir que estaba perfectamente preparado para ello, pues había tenido los mejores maestros de aquella época. Él había sido criado en la casa real, donde ya desde muy pequeño había sido preparado para suceder a su padre cuando llegara el momento propicio. Él había tenido privilegios y ventajas como ningún otro. Sin embargo, así y todo, él oró a Dios pidiendo sabiduría y entendimiento. En el versículo 7 encontramos donde comenzó todo. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Biblia al día. La traducción Palabra de Dios para todos lo formula de la siguiente manera: Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. La sabiduría comienza con el humilde reconocimiento de la propia incapacidad, y cuando reconocemos que nuestra sabiduría humana es inferior a la divina. En Santiago capítulo 1 versículo 5 leemos lo siguiente en la versión Biblia de las Américas: porque si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando reconocemos humildemente que nos falta sabiduría, el Señor está dispuesto a dárnosla sin reproche. Naturalmente que cuando leemos su palabra recibimos sabiduría, pero así y todo, si no nos es suficiente, podemos pedirle a Él que nos dé aún más. Por eso, cuando nos damos cuenta que no tenemos sabiduría suficiente, podemos pedirla a Dios. Él es dador por excelencia. Él concede con agrado nuestras peticiones. Debido a que tenemos un Dios que es dador, damos nosotros también con agrado, y no de manera escasa, sino en abundancia.
ignorancia. Al fin y al cabo, los hijos se parecen a su padre, ¿verdad? La Biblia describe la sabiduría como algo muy valioso, muy preciado y muy delicado. Cuando hablamos de la sabiduría nos referimos a ella con artículo femenino. La sabiduría no es ruda, áspera ni grosera. La Biblia se refiere a ella con artículo femenino y no con masculino. Especialmente en el libro de Proverbios encontramos esto una y otra vez. Por ejemplo, no la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 6. La mujer no fue creada para ser cabeza del varón y dominarlo. Sin embargo, ella fue creada para ayudarlo siempre con su sabiduría. Esto debe ser tenido en cuenta muy especialmente en estos tiempos modernos en que tanto se habla de igualdad. Dios no creó a la mujer para que esté por encima del hombre, y con eso me estoy refiriendo a la relación matrimonial, sino para acompañarlo y ayudarlo por medio de su sabiduría. Naturalmente que una mujer puede estar por encima de uno o varios hombres, si es que ella ejerce una posición de liderazgo y autoridad, pero dentro del matrimonio el hombre es la cabeza y la mujer su compañía y ayuda idónea. En Proverbios capítulo 4 versículos 8 y 9, la Biblia se refiere a la sabiduría de la siguiente manera: estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría debería ser tan valiosa para nosotros como lo es una esposa para su marido. Dicho sea de paso, la palabra sabiduría en el idioma griego es Sofía, y este es un nombre femenino bastante conocido en diferentes idiomas. En el libro de Proverbios se refiere a la sabiduría como si fuera una mujer suave, amable y delicada. Se pueden pronunciar palabras sabias sin necesidad de hablar mucho ni de subir el tono de voz, y la situación alrededor cambia completamente. Dentro de la relación matrimonial, la esposa ayuda a su marido por medio de su sabiduría. Ese es el rol que Dios le otorgó a ella. En breve vamos a dedicar nuevamente un par de domingos a enseñar acerca de las relaciones matrimoniales. En dichas enseñanzas vamos a ver cómo la mujer, a causa de subordinarse a su marido, puede ejercer una gran influencia sobre él, aportando su sabiduría en las diferentes situaciones a las que ambos se enfrentan. La subordinación no es un castigo, sino que concede influencia. La palabra subordinación produce un sabor amargo en muchos de nosotros. ¿Ok? Y para ser sinceros, debemos admitir que mucha enseñanza bíblica acerca de este tema ha sido la causa de desilusiones y ha conducido a abusos no deseados. Sin embargo, el tema de la subordinación, considerado desde la perspectiva correcta, es una verdadera bendición, pues permite ejercer una influencia sana y positiva. Un ejemplo cabal de esto es el de la reina Esther en el Antiguo Testamento. Ella no hizo simplemente lo que le pareció o lo que ella consideraba correcto para poder presentarse delante del rey, sino que escuchó humildemente los consejos de aquel, quien había sido puesto como autoridad sobre ella, y siguió atentamente sus instrucciones. Su sometimiento le permitió ganar el favor del rey y llegar a una posición de influencia que más tarde le permitió salvar a toda una nación. Amén.
La historia de Esther es un ejemplo maravilloso de cómo la subordinación concede influencia. La mujer sabia que se somete a la autoridad de su marido puede ejercer una influencia positiva y muy valiosa sobre él. La sabiduría debería ser tan valiosa para nosotros como lo es una esposa para su marido. Vamos a considerar nuevamente el pasaje de Proverbios capítulo 4, versículo 8, para leer allí los versículos 8 al 10, los cuales nos hablan de la sabiduría. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Amén. Los años de nuestra vida serán prolongados cuando abrazamos la sabiduría. Le voy a pedir ahora a mi esposa que suba a la plataforma para ilustrar esto que acabo de decir. Ella es mi sabiduría. La Biblia nos insta a abrazar la sabiduría, porque cuando hacemos esto, ella nos abraza a nosotros. Ella nos abraza a nosotros. En Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 16, leemos: Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. ¿Qué sucede cuando yo abrazo la sabiduría? Ella me abraza a mí con larga vida en su mano derecha y con riquezas y honra en su mano izquierda. Ella me abraza a mí con larga vida en su mano derecha y con riquezas y honra en su mano izquierda. Amén. Cuando nosotros abrazamos la sabiduría, ella nos abraza a nosotros. Naturalmente que con esta comparación de que la mujer influencia positivamente a su esposo con sabiduría, me estoy refiriendo a una relación matrimonial sana. La sabiduría juega un papel de vital importancia en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Como hemos visto anteriormente, la sabiduría comienza con el humilde reconocimiento de la propia incapacidad e inferioridad en relación a Dios. Esta humilde actitud es la puerta de entrada para adquirir sabiduría divina. El Antiguo Testamento nos insta a adquirir la sabiduría y el Nuevo nos habla de pedírsela a Dios. La sabiduría no es algo abstracto, sino algo completamente práctico. En Proverbios capítulo 3 y dentro del mismo contexto que acabamos de leer, en los versículos 9 y 10, leemos también lo siguiente: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Biblia de las Américas. La sabiduría de la cual nos habla la Biblia es la sabiduría divina y no se la puede comparar con la del mundo. Es más, para el mundo, la sabiduría divina es una locura. Amén. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Esa es la razón por la cual necesitamos sabiduría de lo alto. Ella es la única que nos proporciona larga vida, riquezas y honra. Es la única que nos proporciona larga vida, riquezas y honra. Honrar al Señor con nuestros bienes tiene que ver con sabiduría. Dar el diezmo es sabio. De acuerdo al razonamiento humano natural y en la filosofía del mundo, dar el diezmo es una locura. Sin embargo, esto tiene que ver con la sabiduría divina
Y cuando obedecemos de corazón, recogemos bendiciones. Por eso dije anteriormente que la sabiduría es completamente práctica. De la misma manera es con la subordinación, la honra, el diezmar, precisamente en aquellos temas en que no podemos entender por medio del razonamiento humano. Es cuando la sabiduría divina se hace presente. A decir verdad, no necesitamos entender todas las cosas que Dios nos dice en su palabra, sino simplemente ser suficientemente listos como para obedecer. La sabiduría divina es superior a la humana, y esta es otra de las bendiciones de la lluvia tardía, la cual es derramada sobre nosotros en los últimos días de la historia. Amén. La sabiduría tiene la capacidad de ver de antemano el desenlace de un asunto. La sabiduría tiene la capacidad de ver de antemano el desenlace de un asunto. De allí, pues, es importante que como padres sepamos decir que no a nuestros hijos en determinadas situaciones. A menudo ellos no habrán de comprender la razón por la cual les estamos diciendo que no, y no tienen tampoco por qué recibir todas las explicaciones antes de obedecer. Como padres estamos viendo de antemano lo que puede llegar a suceder y por eso les decimos que no. La sabiduría ve de antemano el desenlace de una situación. Por esa razón, los que están en posición de liderazgo tienen que decir que no en determinadas situaciones, aun a pesar de no ser comprendidos y de ser cuestionados. La sabiduría tiene la capacidad de ver de antemano el desenlace de una situación, independientemente del corto o largo tiempo en que éste tenga lugar. La sabiduría puede ver el desenlace de una situación con anticipación y de acuerdo a ello toma sus decisiones. Cuando la sabiduría ve de antemano que tal o cual cosa nos puede llegar a perjudicar, nos advierte para que la evitemos. Por eso dije que es importante saber decir que no. Hay una gran diferencia entre la sabiduría y el temor. Mientras que la sabiduría nos advierte para evitar un daño, el temor nos paraliza y nos impide avanzar. Tenemos que saber distinguir entre las dos cosas y para esto necesitamos sabiduría divina. Hace algunos años atrás, cuando el Señor puso en nuestro corazón el deseo de tener el edificio propio del templo, hubo muchos que nos desanimaron con consejos fundamentados en el temor y el razonamiento humano. Cuando estábamos a punto de firmar el contrato de compra con el pago correspondiente, compartí mi alegría con pastores amigos. Unos cuantos de ellos me advirtieron que no era sabio hacer eso porque en ese momento nos encontrábamos en medio de una terrible crisis financiera. Si bien eso era cierto, yo tenía la seguridad que ese era el momento divino para hacerlo, y así quedó demostrado más tarde. Por eso digo que no debemos confundir sabiduría con temor. Mientras que la sabiduría nos advierte para evitarnos un daño, el temor nos paraliza y nos impide avanzar. La sabiduría no tiene nada que ver con el temor. Es más, la sabiduría no viene acompañada de temor. El temor y el miedo provienen del diablo, y él utiliza esto para paralizarnos y evitar el avance del reino de Dios. Aquellos que seguramente con buena intención intentaron detenerme en mi decisión de comprar el edificio propio estaban opinando fundamentados en las circunstancias naturales, pero yo sabía con toda seguridad que ese era el momento divino. Siempre tendremos circunstancias adversas a nuestro alrededor y generalmente cuando nos encontramos frente a una decisión no tenemos 100% el viento a favor, pero cuando estamos apoyados
basados en la sabiduría divina, avanzamos y triunfamos, mientras que el temor nos paraliza y nos impide avanzar. ¿Cuándo es el momento oportuno para cada cosa? Eso es algo muy particular y personal, pero cuando buscamos la sabiduría divina, obtenemos la respuesta propicia. Aunque todo a nuestro alrededor nos indique lo contrario, cuando el Señor nos da la seguridad interior de que estamos en el camino correcto, Él habrá de allanar todas las dificultades para llevarnos a buen puerto. Eso es sabiduría divina en acción. Amén.